Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso Programando Micro C desde cero. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las interrupciones. Las interrupciones en un microcontrolador son aquellas tareas o aquellos eventos que hacen posible que el microcontrolador pueda ejecutar varios procesos casi que al mismo tiempo. Aclaro que no se ejecutan de manera concurrente y aclaro también de una vez el concepto. Una manera concurrente de programar, como en una FPGA, es tener bloques que hagan acciones. Entonces, estación acción 1, estación acción 2, estación acción 3. La manera concurrente de hacerlo es que apenas iniciamos el programa, se ejecutan las tres acciones al mismo tiempo. O sea, esto puede ser 100 líneas de código, esta puede ser 500 líneas de código, esta puede ser 200 líneas de código. Y todas las acciones se ejecutan al mismo tiempo. Así funcionan las máquinas. Un computador, por ejemplo, es capaz de ejecutar la memoria RAM, el disco duro, el video, el teclado, el mouse, todo de manera concurrente, ¿cierto? Un microcontrolador tiene un paradigma de funcionamiento muy distinto. Un microcontrolador funciona por bloques, pero ejecuta línea por línea de código, ya que él utiliza algo que se llama un contador de programa. Entonces viene a cada línea de código y está ejecutando. A esto que estamos llamando acá, llamémosle una tarea número 1. Sucede que de pronto en una ocasión necesitamos que vaya y atienda un evento externo. Le decimos, vea, necesitamos que ya haya, no sé, transcurrido un tiempo, o el tiempo que le hayamos programado. Entonces, digamos que en ese momento tenemos que ir a hacer una acción específica. Entonces tenemos que dejar de ejecutar la tarea número 1. Lo que hace él es que automáticamente el contador de programa los direcciona a unas nuevas posiciones de memoria, viene y ejecuta las líneas de código que tengamos acá. Una vez él termine de ejecutar las líneas de código, pues va a regresar donde se encontraba y seguirá ejecutando la tarea donde estaba. En términos generales, lo que hicimos fue interrumpir el flujo normal de la información para que hiciera una tarea específica y después de que terminó regresó donde se encontraba, y a través de ese concepto entonces a eso se le conoce como interrupciones. ¿Cuántas tareas le puedo programar para que las interrumpa las acciones que estamos haciendo? Conclusión, si esto está en el main, si nosotros tenemos una información en el main, ¿cómo hacemos para que cada que nosotros queramos venga y se ejecuten ciertas tareas, sea por temporizadores, sea porque llegó una entrada externa, sea porque estamos haciendo una comunicación USB? O sea, ¿cada cuánto tendremos que hacer esas interrupciones? Bueno, esto es a gusto del usuario y depende de la capacidad del microcontrolador, qué tantos eventos te puede ofrecer en eventos de interrupción. Así que, sin más, ese es el concepto. En teoría es un evento que hace que el microcontrolador deje de ejecutar una tarea y vaya a atender un acontecimiento especial, un evento especial, y una vez termine, pues regrese. Ahora bien, ¿para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para delegar trabajo. Simplemente nosotros no tenemos que estar esperando que haya transcurrido el tiempo con un delay, sino simplemente decir, tú te encargas de contar y cuando llegues a 5 me avisas. Mientras ese tiempo sucede, 5 segundos para un microcontrolador es una eternidad en ejecución de código, pues lo que podemos hacer es ir a cumplir otros requerimientos de programa, como ir a monitorear una caldera o un sensor de presión, bueno, en fin, muchas cosas. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que cualquier interrupción debe tener? Pues los elementos son una petición de interrupción, ¿cierto? Y esa petición se hace a través de una bandera que me dice básicamente cuándo o qué tipo de interrupción se ocurrió. Entonces esto es como un indicador que le dice, vea, ya pasó el tiempo, o ya hice la conversión a análogo digital, o ya me llegó un dato externo. Bueno, indiferente del tipo de interrupción, pues él nos va a indicar con algo que se llama una bandera. Es muy importante que sepamos que todas las banderas de las interrupciones se identifican con la palabra if como tal. La palabra if, este bit que termina en if, me dice que es una bandera. Voy a dar un ejemplo, como por poner un ejemplo. Si yo pongo aquí un GIE, RC if, esta es la bandera de la interrupción RC. Podemos utilizar ADC, ADIF. Entonces esta es la bandera que me dice cuando ya se hizo una conversión análogo digital. Entonces esas banderas siempre terminarán en if. Y hay unos que lo habilitan. Y alguien dirá, ¿cómo así?
Hay uno que indica y hay uno que habilita, y sí, la verdad es esa. El microcontrolador siempre está, digamos que hasta lo que veníamos trabajando, cuando hacíamos conversión, él me estaba indicando. No necesariamente porque me indique significa que el microcontrolador atienda esos eventos. Para poder que el microcontrolador atienda dichos eventos, ahí tienen que estar habilitadas las interrupciones. ¿Qué es habilitar? Pues hay un interruptor, como podemos observar en esta imagen, que se encarga de cerrar la información. Así, normalmente una bandera está en 0 y cuando cumple el evento se pone en 1, este 1 va a pasar por el flujo de información. Ahora, ¿dónde debe llegar esa información para que sea interpretada? Recordemos que lo que estamos modificando es el contador del programa, que me está llevando la posición de memoria de mi flujo de código normal de la tarea 1, y lo que está haciendo es mandarme eso a otras posiciones de memoria que son los eventos externos, ¿cierto? O los otros eventos que tenga programados. Para poder que este contador de programa haga el salto de la tarea que está haciendo hacia la nueva tarea, necesitamos luego entonces que el elemento que se llama la unidad central de proceso o la CPU sea capaz de identificar cuando ocurrió un evento. Entonces, por eso yo necesito cerrar el interruptor y que este interruptor llegue a la unidad central de proceso. Entonces alguien dice, bueno, voy entendiendo un poco porque lo único que tengo que hacer es cerrar el interruptor y la bandera me dice cuándo ya ocurrió el evento que le programé. Entonces en teoría es eso. Pero va un poco más allá del concepto, o sea, como idea general está muy bien, pero como concepto no. Porque aparecen unos interruptores que son globales y de periféricos. A ese lo vamos a llamar GIE bit, vamos a poner por acá el GIE, y el otro es el PIE. Este es el esquema de interrupciones de un PIC 16F887, pero me sirve para explicar los conceptos. Estos interruptores, ¿cierto? Por más que, digamos, el timer 1 me indique y yo cierro este interruptor acá y se ponga un 1 acá, el 1 viaja por toda esta información, de nada me sirve si esto está abierto. Significa que la unidad central de proceso, la que tenemos aquí al derecho, no es capaz de leer esa información. Para que ese 1 llegue directamente a la unidad central de proceso, tengo por obligación que cerrar los periféricos y tengo por obligación que cerrar las interrupciones globales. Entonces a esto le vamos a llamar interrupciones por periféricos, que serían todas las interrupciones que nos encontremos del lado izquierdo de este esquema, y las interrupciones que están del lado derecho son las interrupciones que únicamente necesitan cerrar el interruptor global para que lo reconozca. Para ese microcontrolador, las generales serán las de timer 0, las de interrupción externa y las de RB. Y estos tipos de interrupciones casi que se comparten para muchas gamas de microcontroladores. Ahora, las interrupciones que tenemos del lado derecho lo vamos a llamar interrupciones de núcleo. Las interrupciones de núcleo no necesitan acceder a los periféricos, mientras que las interrupciones de periféricos sí necesitan habilitarse. O sea que nosotros podemos, si es una conversión análogo-digital, nosotros necesitaríamos cerrar aquí, cerrar el interruptor de periféricos, el PIE, cerrar la interrupción global, el GIE. Hay que cerrar todos esos interruptores para que la unidad central de proceso se encargue de mandarme el contador de programa a los eventos donde tenemos programados los nuevos códigos. Así funcionan las interrupciones en este microcontrolador y en teoría en todo microcontrolador. Muy bien. Ahora bien, registros que podemos asociar cuando queremos programar una interrupción. Ya entendemos el concepto de qué tenemos que habilitar y ya tenemos el concepto de qué es una interrupción. Pero ¿qué tengo que programar? Y entonces aparece esta lista. Esto está en el capítulo 9 de la hoja técnica del PIC 18F4550. Entonces está el registro RCON, el INCON, INCON2, INCON3, PIR1 y PIR2, PIE1, PIE2, IPR1 y el IPR2. Entonces uno se pone a revisar y dice, ¿tantos registros, Sebastián? Claro, pero no necesariamente se habilitan todos al mismo tiempo. Todo depende de cuántas interrupciones y qué tipos de interrupciones vayamos a utilizar. Además, si las interrupciones van a tener prioridad o no van a tener prioridad, pero bueno, de eso hablaremos un poco después.
¿Qué tipo de interrupciones entonces podemos manipular? Entonces, básicamente las que podemos hacer por temporización, tema que trabajaremos a profundidad cuando veamos temporización. Y nosotros tenemos varios tipos de temporizadores en el microcontrolador. Están los timer 0, timer 1, timer 2 y timer 3. Cada uno de ellos tiene su propia interrupción. Entonces aquí simplemente con este temporizador estamos hablando de 4 posibles interrupciones. Tenemos cuando me llegan datos externos, esos son 3 posibles fuentes de interrupción: el IN0, el IN1 y el IN2. Cuando ocurre un cambio de estado por el puerto B, una interrupción muy pero que muy útil para poder hacer adquisición de teclado, sería la manera en que yo puedo tomar una tecla cuando me presiona el usuario sin necesidad de, digamos, retener el código como nos estaba ocurriendo en proyectos anteriores, pero es un tema que también trabajaremos después. Está por la transmisión de datos, cuando envío datos por RC232 o cuando recibo datos. Hay que tener cuidado con las interrupciones que se habilitan. Esta por lo menos no es recomendado habilitarla como tal. La interrupción no es recomendado habilitarla y ya explicaremos después por qué. Está la de los módulos SSP, que son módulos de periférico serial síncrono como tal. Está los conversores análogos digitales, está si me falla el oscilador, por comparadores de voltaje, por comunicación USB, por escritura en la EPROM del microcontrolador, por colisión de datos como tal y por los módulos CSP. Aquí mencioné algunas, creo que se me quedan otras por fuera, pero no son muchas las que se me quedan por fuera. Estas serían como las más utilizadas. Ahora bien, esos elementos que están ahí me van a dar insumos pues para tener un control y delegar funciones. Si yo estoy esperando que me llegue un dato, pues yo no me tengo que quedar ahí esperando, mirando a ver si ya llegó el dato o no, sino que puedo ejecutar otras acciones, mostrar mensajitos en el SD, tomar teclas y demás. Y cuando me llega el dato, pues él me va a indicar, vea, llegó un dato. Entonces yo interrumpo lo que estoy haciendo, voy y miro qué dato llegó y así sé qué acciones tenemos que tomar. Así que por eso son muy útiles. Bien, hablemos de la prioridad de las interrupciones. Las interrupciones como tal pueden tener una alta o una baja prioridad. No es que una persona nomás pueda utilizar una interrupción a la vez. Puede configurar tantas como desee, muchísimas de hecho, muchísimas interrupciones. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que un evento tenga más prioridad que otro? ¿Qué pasa si me llegan dos datos a la vez? ¿Qué pasa si me llegó uno de recepción, pero me llegó una entrada externa por el puerto B y me ocurrió un cambio de estado en el puerto B? Entonces uno dice, 3 interrupciones al mismo tiempo. ¿Cuál atiendo a la vez? Porque las 3 se me van a indicar. La manera de decir cuál atendemos a la vez básicamente consiste en algo que se llama la prioridad. La prioridad se habilita en un registro que se llama el RCON y habilitamos un bit que se llama IPEN. Este IPEN, como está acá, pues lo que hace es habilitar la prioridad de la interrupción. Entonces, si no la habilitamos, pues entonces trabajaríamos en prioridad en las interrupciones. El único bit que por defecto ya viene con prioridad alta, o sea, hay una interrupción que se hace por RB0, esa interrupción que se haga por este bit, ya el fabricante lo puso de alta prioridad, o sea, la prioridad que está por encima de todas las prioridades. Entonces, la prioridad me sirve para eso. Si me ocurren varias interrupciones al mismo tiempo, pues voy a atender la que tenga mayor prioridad. Si yo tengo la interrupción por RB0 que es de alta prioridad y me llegó la de timer, que también es de alta prioridad, pues digamos que ya está en el mismo nivel. Ahí sí depende es cómo tengamos distribuido el código para saber cuál atendemos de las dos de alta prioridad, cuál atendemos primero. Pero si esta es de alta prioridad y esta es de baja prioridad, cuando esto ocurra, lo primero que hace es ejecutar la alta prioridad. Bien, ahora bien, ¿cómo identificamos o dónde habilitamos la prioridad? Entonces decimos, hay elementos de control que ya estamos viendo. Por ejemplo, los elementos de control, pues están los IE, que son los interruptores. Por ejemplo, el GIE, eso es un interruptor global. El timer 0 IE, eso es el interruptor. Todos los interruptores terminan con IE. Así como el timer 0 IF es una bandera.
porque termina en if. Entonces, hay maneras en las que yo identifico que estoy trabajando. El i es de un interruptor, el if es de una bandera, y la interrupción o los niveles de interrupción de prioridad terminan como timer 0 IP, ¿cierto? Entonces, este IP me habla de las interrupciones o las prioridades de las interrupciones. Por ejemplo, una de las interrupciones que podemos trabajar es el in 0, no, aquí in 2, y por ejemplo sería el interruptor. Podríamos trabajar el in 2 if, esa sería la bandera, pero observemos que aquí aparece in 2 IP. In 2 IP me dice que le vamos a dar una prioridad. Entonces, en ese momento, después de haber habilitado el IPEN, haberle dicho que vamos a trabajar prioridades, pues tengo que venir a cada elemento de la interrupción a la que le quiera dar prioridad, tengo que venir a darle a este bit, tengo que venir a ponerle un 1. Y cuando hacemos eso, entonces ya esa interrupción quedó de alta prioridad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede realmente cuando doy prioridades con las interrupciones? Pues según el paradigma que estamos hablando, pues nuestro microcontrolador ejecuta línea por línea, o sea, ejecuta esta línea, después esta y después esta. Para usted darle prioridad significa que este código tiene que quedar aquí en esta posición de memoria para que sea la primera que venga y revise. Cuando llega un evento a la unidad central de proceso de interrupciones, entonces el contador de programa automáticamente se pone en este vector de interrupción, aquí, viene y se ubica aquí, y ese vector empieza en la dirección 8 en hexadecimal. Las interrupciones de baja prioridad están en la 18, o sea que en ese espacio es donde ponemos las interrupciones de alta prioridad, en ese espacio. Cuando eso ocurre, entonces él viene acá por defecto y viene, y si tiene de alta prioridad, entonces las primeras que atiende son las de alta prioridad. Después de que él continúa con su línea de código, con su procedimiento, bajando una línea de código, sigue atendiendo interrupciones, pero de baja prioridad. Entonces, básicamente nosotros cuando queremos trabajar interrupciones de alta o de baja prioridad, estamos accediendo a una posición de memoria, que es la 8 en hexadecimal o la 18 en hexadecimal. Y es ahí donde estamos poniendo nuestro código. Así que de esa manera es que trabajan las prioridades en las interrupciones. Bien, ahora bien, ¿cómo se programa una interrupción básicamente en Micro-C? Pues en términos generales es muy sencillo. Hemos hablado de demasiadas cosas en este video y la gente se asusta y dice, uy, eso es demasiado. Pero realmente es bastante sencillo. Lo único que necesitamos es crear un método que se llame voidInterrupt. Este método. Ahora, este método no maneja prioridades. Este es un método genérico. Este es un método genérico que nos ofrece Micro-C. Si yo quiero acceder a alta o baja prioridad, eso lo vamos a ver a lo largo de los videos que estemos construyendo para establecer esas prioridades. Eso lo vamos a ver. Y en el main tengo que habilitar las prioridades. Hay dos interruptores que sí o sí tengo que habilitar, y son los globales y son los de periféricos. Casi que siempre tengo que habilitar estos dos. Ahora, acá tengo que agregar que vamos a poner, que es la de timer 0. Entonces ponemos timer 0 IE y también lo ponemos en 1. De esa manera, entonces ya le estoy diciendo, tenemos todo para que la unidad central de proceso pueda leer la interrupción. Y acá es donde vamos a construir el código, aquí es donde vamos a construir el código para que cuando él esté ejecutando mi main, pues salte con el control de programa a este método de interrupciones, eso lo hace solo, y me ejecute lo que le tenga programado. Así que de esa manera programamos dichas interrupciones. Sin más, pues no queda más que programarlas, y eso será en un próximo video. Así que me despido y un fuerte abrazo desde Colombia.